Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y está compuesto por Rafaelito Contreras, Rosa Peña, Jerica Familia, Yaneski Montero, Manuela Rivas, Angelina Martínez y Erika Reyes, quien les habla. En el día de hoy estaremos tratando lo que son algunas áreas de la psicología. Dentro de estas veremos la área clínica, la social, la educativa. Veremos también el área organizacional y además de esto también estaremos tratando las perspectivas actuales en la psicología. Dentro de esta veremos lo que es la perspectiva biológica, sociocultural, entre otras. Ahora vamos a pasar con lo que es el área clínica. La psicología clínica es una disciplina científica y profesional que se define como la rama de la psicología que se encarga de realizar la evaluación, la explicación, el diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales, y además de esto también se encarga de la promoción del bienestar psicológico. Los objetivos de la psicología clínica son comprender, tratar y prevenir los problemas y los trastornos psicológicos. Y esta los trata por medio de la evaluación, el diagnóstico, intervención y la investigación. Su principal objetivo es procurar, cuidar y mejorar la salud a todos los niveles, es decir, desde una perspectiva biopsicosocial de las personas. La psicología clínica puede ejercerse en diferentes contextos. Sin embargo, los principales ámbitos siguen siendo los centros clínicos, los servicios de salud mental y los hospitales generales. Además, la psicología clínica es una profesión que está continuamente evolucionando, ampliando sus funciones y su ámbito de trabajo. Dentro de las funciones de la psicología clínica, actualmente se considera que estas funciones son evaluar, diagnosticar, tratar, intervenir, rehabilitar, aconsejar o asesorar, promocionar la salud y prevenir. También está investigar, enseñar y supervisar, dirigir o administrar sistemas sanitarios. También tenemos lo que son las herramientas de la psicología clínica. Dichas funciones se llevan a cabo por psicólogos clínicos y de la salud mediante técnicas o procedimientos como las entrevistas, donde el profesional pregunta con el objetivo de recabar la información necesaria para la evaluación, es decir, realiza diferentes preguntas, como lo es una entrevista. Estas entrevistas pueden ser más o menos guiadas. Otra herramienta son los test en general, instrumentos psicométricos, conscientes y validados para medir desde síntomas hasta discapacidades en un paciente. Aunque existen muchos tipos de test psicológicos, también los registros psicofisiológicos, estos que sirven para medir las respuestas fisiológicas del organismo. Se utilizan también los autoinformes, las encuestas y los ejercicios en los que el propio paciente observa y registra pensamientos o conductas. Una vez recogida toda la información, habitualmente esta se resume en un informe psicológico. Este informe variará en función del destinatario, pero en general suele incluir el motivo de la conducta, las pruebas aplicadas durante este proceso, con las puntuaciones e interpretaciones correspondientes y las conclusiones con una orientación diagnóstica. Ahora veremos un poco de lo que es la historia de la psicología clínica.
La historia de la psicología clínica se remonta en el año 1879 con el inicio de la psicología experimental en el laboratorio de Wilhelm Wundt en la Universidad Leipzig en Alemania. Durante la historia de la psicología clínica y en la actualidad, la psicología experimental es uno de los fundamentos y pilares de la psicología clínica. Otro hecho importante que podemos ver aquí en la historia de la psicología clínica sucede en el 1885, que se destaca la psicología de las diferencias individuales. Dentro de este marco, Francis Galton instaura por primera vez un centro para la medida mental, perdón. Otro acontecimiento importante dentro de la historia de la psicología clínica lo constituye el hecho de formar una sección clínica dentro de la American Psychology Association. También ahora veremos las diferencias entre la psicología normal y la psicología clínica. La psicología clínica tiene como particularidad la rigurosidad de sus acciones y por ello todos sus principios, técnicas e instrumentos deben basarse en la ciencia. Aunque cabe mencionar que actualmente la psicología en general se considera una ciencia. Buenos días, mi nombre es Rafaelito Contreras Pérez. Soy estudiante de psicología de la Universidad de UTESA, recinto de Dajabón. Estaré hablando brevemente sobre lo que es la psicología social y cuáles son los tipos de pensamientos básicos que ésta tiene. Además, explicaremos cuáles son las áreas más cercanas con las cuales ésta se relaciona. Vamos a empezar definiendo lo que es la psicología social. La psicología social es una ciencia que estudia cómo las personas se comportan, piensan y se relacionan entre sí dentro de un contexto social. Es decir, cómo nos comportamos ante las diferentes situaciones que nos presenta la sociedad. La psicología social lo que trata de explicar es el porqué de las conductas de los seres humanos utilizando lo que es el método científico para así poder predecir situaciones o comportamientos futuros en base a dichos modelos. Hablamos de que la psicología social se basa en lo que es el método científico para realizar sus investigaciones. Pero, ¿qué es el método científico? Vamos a decir que el método científico es una metodología que se utiliza para obtener nuevos conocimientos y que se ha caracterizado a lo largo de los tiempos por utilizar directamente lo que es la ciencia. Además, el método consiste en lo que es la observación sistemática, la medición y la formulación de análisis. De ahí es que podemos decir que tanto el método científico como la psicología social es uno de los métodos o de las áreas más estudiadas, porque el método científico se encarga de realizar lo que son los tres procesos: el proceso de formulación, el proceso de análisis y el proceso de observación sistemática. Ahora vamos a hablar lo que es un poco la psicología social en el individuo. Vamos a hacernos la pregunta de que si pensamos en un momento cuando uno se siente como está solo, nos damos cuenta que el comportamiento cambia dependiendo de quién sea tu compañía, porque no es lo mismo estar enfrente de tu jefe que estar en tu casa al lado de tus padres o al lado de un amigo al que tú le tengas confianza y tengas mucho tiempo conociendo. Podemos llegar a hablar ahora lo que son los principios de la psicología social. La psicología del ser humano y sus procesos psicológicos están ligados a tres principios básicos, los cuales están interconectados y los cuales se los voy a estar resumiendo ahora en esta breve exposición. El primero es el principio no racional,
tenemos que tener en cuenta que nuestra mente trabaja en formas distintas de pensamiento. Estas formas pueden ser de forma consciente o de forma inconsciente. Esta forma automática de trabajo es la que realiza el mayor trabajo cotidiano. Esta es la forma inconsciente, realiza mayor trabajo cotidiano, ya que se ocupa de las tareas automáticas y se encarga también de lo que es ahorrar el trabajo cognitivo, reservando así recursos que son valiosos para la conservación sana del cerebro. Esta es la naturaleza biológica del hombre, la cual incide directamente en nuestras conductas y en otros seres humanos. El segundo principio es que se basa en que los seres humanos estamos constantemente creando diferentes realidades en base a los estímulos que recibimos. Estímulos que su interpretación y se moldean nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de interactuar con los demás. Es decir, nuestras propias características personales influyen de manera directa en lo que es la vida y la conducta social. El tercer principio se basa en cómo parte de un contexto social. La psicología lo que hace es que evalúa de qué manera las personas interactúan e inciden en este contexto, influenciando la manera de pensar, sentir de otros individuos. Aquí la psicología social como que trata de sacar un poco sobre lo que es vamos a decir, la zona de confort, y nos lleva al sentir de lo que es la otra persona, sus pensamientos, sus ideas, etcétera. Vamos a hablar ahora, vamos a dar una breve pincelada sobre lo que son algunas de las ramas con las cuales la psicología social se apoya para realizar sus investigaciones. Aquí vamos a mencionar lo que es la antropología. La antropología podemos decir que es el estudio de la cultura humana. Los antropólogos estudian las creencias y las tradiciones de la sociedad, pero su enfoque se centra en que la sociedad como conjunto, mientras que los psicólogos sociales quieren estudiar la forma en cómo la sociedad afecta los pensamientos, sentimientos y comportamientos de un individuo perteneciente a una sociedad. Por otra parte, tenemos lo que es la sociología. Buenas, mi nombre es Rosa Elizabeth Peña y en esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es la psicología educativa. La psicología educativa es esa área que se encarga del estudio del aprendizaje de nosotros los seres humanos y con ella poder lograr lo que es el desarrollo de las habilidades cognitivas en las personas. Como también a la psicología educativa se le llama que es el estudio del cómo aprendemos y cómo enseñamos. Un psicólogo educativo interviene en varios ámbitos en correlación a esta área. Puede estar relacionado con el ámbito personal, ya sea en una escuela, con relación a los niños. Puede estar involucrado con el área familiar, con el área organizacional, con el área institucional, socioeconómica, sociocomunitaria y todo lo que tenga que ver con el ámbito educativo o todo lo que pueda rodear lo que sea el área educativa. Como también puede estar involucrada en lo que son ámbitos tanto del estudiante como del maestro. El psicólogo educativo presenta un rol y un psicólogo educativo debe enfrentarse a diversos tipos de cambios, diversos tipos de comportamiento, mecánicas, y por esta razón debe cumplir un rol. Estos roles pueden ir desde intervenir ante cualquier necesidad que presente un niño en un centro educativo, usar estrategias para que los niños tengan una mejor habilidad o mejor aprendizaje, hacer intervenciones para mejorar las actividades que se estén realizando con ellos
con los niños en las escuelas, como también una intervención sociocultural o intervención socioeducativa. Tanto en el ámbito, puede relacionarse en el ámbito dentro de la escuela como fuera también con la área comunitaria, que también le pertenece al psicólogo educativo, como también mantener a los centros con actividades frecuentemente para poner a los niños en frecuente actividad. La importancia de lo que es un psicólogo educativo es que establece estrategias de desarrollo para lo que son las habilidades de los niños en su ámbito de comunicación, de sociabilidad, manteniendo lo que son resoluciones de problemas, ayudando a los niños en lo que es su autocontrol, en su determinación y en su optimismo, para que de esta manera el niño pueda tener mejor habilidad para aprender, puede estar más tranquilo, más en confianza con sí mismo. En estas importancias también se establece lo que son áreas que muestran diferentes tipos de cómo se deben establecer lo que es la importancia de la psicología educativa. Estas áreas son tales como lo que es un campus, las áreas y las actividades. En el campus se denomina lo que son los conocimientos del psicólogo, la importancia en la práctica educativa y en su entorno que el psicólogo educativo esté elaborando. Lo que son las áreas, que es la área de investigación en la cual puede ayudar en la labor del psicólogo, y lo que son las actividades. Se realizan actividades profesionalmente entre lo que son por ejemplo, los maestros en las escuelas y a todo tipo de personal que vaya a impartir clase. Se hace una serie de actividades para que puedan mantener también un buen desarrollo y estar como que a nivel y poder entender cada etapa y cada proceso por el que el niño esté pasando. Una de las principales funciones de lo que es un psicólogo educativo es que mejora lo que es el sistema de enseñanza en las escuelas, manteniendo niveles y mostrando estrategias para poder trabajar con los niños, para mantener lo que es un mejor desarrollo de sus capacidades, de lo que son individuales, y ponerlos a trabajar colectivamente en grupos y individuales en la institución que ese psicólogo esté impartiendo. Estas estrategias pueden ser lo que es el manejo de técnicas de evaluación, diseños de programas que se vayan a trabajar en la escuela, y mantener lo que son las actividades de las habilidades en orientación y asesoramiento del personal educativo. También podemos hablar un poco de lo que es el constructivismo dentro de lo que es la psicología educativa. Y el constructivismo mantiene lo que es lo radical en el concepto tradicional de lo que son los roles de los psicólogos educativos, que se mantiene en lo que entre es el maestro y el alumno, o sea, ese vínculo que puede haber entre lo que es el alumno. El constructivismo permite enseñarle al maestro los materiales de construcción que deben utilizar en cada área con cada niño que sea necesario, las directrices, cómo debe realizar, cómo debe comportarse con el niño, qué tipo de actividades debe de realizar con el niño, y etcétera, para lo que es mantener un buen desarrollo, buen aprendizaje y extraer lo que es un buen resultado en el aprendizaje del niño. Mi nombre es Jerica Familia y le estaré hablando del área organizacional o psicología organizacional. El área organizacional es la capacidad que tiene una persona para inspirar, dirigir y guiar a los individuos o grupos de trabajo de una empresa conforme a los objetivos de la organización. La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa que se agrupan para formar un área o
o departamento estableciendo autoridades que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar un objetivo. Esta se encuentra dividida en dos grandes áreas, que son la estructura formal y la estructura informal. La psicología organizacional, por definición, es la rama que se encarga del estudio de la conducta de los individuos y grupos de trabajo que pertenecen a una organización, de cómo son sus relaciones entre sí y la influencia del contexto organizacional. Esta disciplina no solo tiene como objeto de estudio los procesos individuales, sino también la organización como un todo, es decir, analiza la conducta organizacional. La psicología organizacional, junto con la variante de la psicología clínica y la psicología educativa, son los principales pilares que propagan el estudio de la naturaleza, del temperamento, la personalidad, el carácter, la idiosincrasia de los seres humanos en las diferentes esferas de la vida cotidiana. La psicología organizacional se encarga de evaluar, monitorear y supervisar el comportamiento de los trabajadores, así como la integridad con sus compañeros, la resolución de los conflictos y la adaptabilidad. Apunta a mantener un clima laboral óptimo y las condiciones adecuadas para un ambiente de paz, de manera asertiva y enfocándose en el desarrollo profesional. Su objetivo es solucionar todos los conflictos que pudieran surgir en un ambiente laboral y que, si son negativos, podrían interrumpir en un proyecto de asignación, poniendo en riesgo el éxito. La psicología organizacional es una disciplina teórico-práctica que se fundamenta en los principios de la psicología social y en las aportaciones de las ciencias como la economía, los recursos humanos o la sociología. En los últimos años, la psicología se aplica al ámbito organizacional y en concreto al laboral, para dirigir los estudios y técnicas hacia la actualidad, como la comunicación en la empresa, el origen y la resolución de conflictos y la formación de los líderes de la gestión de un equipo. Formación del psicólogo organizacional. Este profesional se desarrolla en labores de la empresa en el Departamento de Recursos Humanos. Entre sus muchas funciones se encuentran la de selección y gestión de personal, realización de organigrama, el diseño e implantación de programas, entre otros. ¿Qué estudia la psicología organizacional? Esta rama de la psicología se encarga del estudio del comportamiento en el ámbito laboral, se encarga de velar que de los intereses tanto de los colaboradores de la institución u organizaciones, así como de potenciar el rendimiento y la productividad de los colaboradores a través de estrategias, motivaciones e incentivos innovadores, con el objetivo de favorecer el desarrollo personal y el crecimiento profesional del colaborador. Una de las finalidades de la psicología organizacional es respetar una premisa de los intereses del colectivo son más importantes que las ventajas individuales en el marco de un empleo, porque con ello se vuelve posible tener un equipo de trabajo sólido, lo cual conducirá directamente a un ámbito laboral sano.
Buenos días, mi nombre es Yanesca Altagracia Montero y le estaré explicando sobre las perspectivas psicológicas actuales. Principalmente, ¿qué es una perspectiva psicológica? Es la visión histórica del aprendizaje como preocupación de la psicología, viene marcada en primer lugar por su carácter biológico. Aprende en una cualidad evaluativa vinculada al desarrollo de los individuos y deriva de sus necesidades de adaptación al medio. Las perspectivas psicológicas actuales son las perspectivas en psicología que ofrecen diferentes puntos de vista y hacen hincapié en distintos factores, así como podemos valernos más de un mapa para encontrar y cómo desplazarnos de un destino a otro. En la actualidad, el campo de la psicología comprende con principales perspectivas que son las perspectivas biológicas, las perspectivas psicodinámicas, la conductual, la humanista, la cognitiva, la evaluativa y la cultural. En la perspectiva biológica, esta explica la conducta en términos de genes, de sistemas nerviosos y endocrinos. En la psicología dinámica, la conducta estaría gobernada por fuerzas internas e inconsciente en disputa a la conducta reducida y la tensión entre estas. En la conductistas intentan comprender cómo las contingencias ambientales, los estímulos controlan las conductas utilizando los conceptos de estímulos y antecedentes. En la humanista, esta es más optimista que las dos anteriores y en respuesta de ella sostiene que el humano es inaptablemente bueno y que la finalidad del ser humano es desarrollar todo su potencial. En la evaluativa, utiliza las ideas de la selección natural para explicar cómo las habilidades psicológicas evaluativas a través de los años, al igual que las características físicas. Hola, soy Manuela Antonia Rivas Bueno y le estaré hablando sobre las perspectivas biológicas. Las perspectivas biológicas es uno de los principales enfoques para hacer investigación psicológica, que se centra en la idea de los comportamientos tienen causas biológicas. También conocida como psicología fisiológica o biopsicología, tienen fuertes vínculos en muchas ciencias diferentes, en particular como la neurología y la genética. Los tipos comunes de estudios biológicos sobre el comportamiento de estudio incluyen cosas que los efectos del abuso infantil en las acciones futuras de los adultos, como las lesiones, los traumatismos craneoencefálicos afectan el comportamiento o si el comportamiento delictivo se puede explicar con la genética. Los enfoques de las perspectivas biológicas. Este enfoque se utiliza en muchos tipos diferentes de investigación, incluida en la psicología comparada, al estudio de motivadores fisiológicos y del comportamiento y del estudio de los rasgos genéticos del comportamiento. En términos de psicología comparada, se usa para estudiar cómo se compara el comportamiento entre las especies, particularmente humanos y muchos mamíferos. Las fortalezas y debilidades. La principal fortaleza de este enfoque, como sus hallazgos, están respaldados por experimentos científicos. La investigación realizada desde las perspectivas biológicas a menudo se considera muy confiable, ya que se utiliza una metodología científica estricta para definir y estudiar el comportamiento humano. Las perspectivas relacionadas son las perspectivas biológicas, es uno de las escuelas del pensamiento en psicología. Otros métodos como el humanismo o la psicología cognitiva se centran más en los deseos y el estado mental de una persona que en las causas biológicas del comportamiento. Del mismo modo, el conductismo se centra principalmente en el efecto de los motivadores externos, mientras que la psicodinámica se centra en cómo el inconsciente de una persona da forma a sus acciones. Esos enfoques se superan entre sí y muchos entornos. Por ejemplo, si alguien estuviera investigando a delincuentes juveniles, probablemente buscaría causas biológicas de su comportamiento, como su
desequilibrio de serotonina, factores externos como una vida hogareña estresante y factores psicodinámicos como un complejo de inferioridad. Estuviera investigando cada cosa de ese joven porque los rasgos biológicos influyen también en las características de las personas cuando tienen unos comportamientos extraños. Buenas, mi nombre es Angelina Martínez y yo les estaré hablando de un tema muy importante llamado la perspectiva sociocultural. Podemos decir que la perspectiva sociocultural no es más que una teoría utilizada en campos como la psicología para describir la conciencia y las circunstancias de las circunstancias que rodean a los individuos y cómo su comportamiento se ve afectado por los factores circundantes, sociales, culturales. Eso sostuvo Catherine A. Sanderson sostiene que es una perspectiva que describe el comportamiento y los procesos mentales de las personas que nos rodean, en parte por su comportamiento, por su contacto social y cultural, incluyendo la raza, el género, la nacionalidad. La perspectiva sociocultural también tiene su aspecto amplio, pero significativo en cada aspecto de nuestras vidas. Se amplía a todos los sectores de nuestras vidas y a nuestro diario vivir. ¿Cómo nos comunicamos, entendemos, nos relacionamos y nos enfrentamos mutuamente? Se basa parcialmente en la teoría sociocultural. Nuestro ser espiritual, mental, físico, emocional y fisiológico están influenciados por factores estudiados por la teoría de las perspectivas sociocultural, la ideología también. Varios estudios examinan que temas utilizados en las perspectivas sociocultural para dar cuenta de la variabilidad de la persona, a conocer que las diferencias sociales, culturales afectan a los individuos. También está aplicada en el ámbito educativo. La perspectiva sociocultural en el 1998, en la ideología. Varios estudios examinan temas utilizando la perspectiva sociocultural para dar cuenta de la variabilidad de persona a persona y reconocer que las diferencias sociales y culturales afectan a los individuos. También esta es aplicada en el área educativa. En el 1998, llevada a escritores en el campo en el 1994 y en el 2000 este tema tuvo su mayor impacto, particularmente en investigación motivacional. Cabe destacar que la teoría sociocultural también tiene su impacto en el ámbito de la salud mental. En los inmigrantes, la perspectiva sociocultural evalúa las causas del servicio, la salud mental en su uso entre los inmigrantes chinos, como son multifacéticos y se extienden a los dominios individuales y familiares y culturales del sistema. Las causas percibidas en la enfermedad mental incluyen factores morales, religiosos, cosmológicos, fisiológicos, psicológicos, sociales y genéticos. Muchas gracias.